Queridos televidentes, me alegra estar con ustedes de nuevo. Esta vez hablaremos de lo que es el micromundo. El micromundo, como vimos en algún programa, está compuesto por varios sistemas. Estos sistemas llevan la información y lo maneja un comando central que es el cerebro. Este cerebro nos conecta con el macromundo, que es absolutamente todo lo que nos rodea, los órganos de los sentidos. Entonces tenemos el tacto, tenemos el olfato, tenemos el oído, tenemos la vista, tenemos el gusto, pero también tenemos el equilibrio y tenemos la sinestesia. Aquí muchos pueblos y muchas culturas, como la oriental, los ayurveda, nuestros pueblos ancestrales, se han dedicado a entrenar cada uno de estos órganos de los sentidos para mejorar un equilibrio. Entonces, pues tenemos el tacto, que es a base de masajes hechos con bambú, con pindas, que son unas plantas que están metidas entre un lienzo y con aceite se hacen masajes en todo el cuerpo, logrando un efecto especial y estimulando todo el cuerpo a través de estos mismos masajes. Tenemos el olfato, los diferentes aromas, las aromaterapias. Tenemos el oído. En el oído hemos empleado muchísimas cosas, los sonidos de la naturaleza, los gong tibetanos, algunas oraciones de algunos grupos religiosos, entre ellos el amén, genera vibraciones en el cuerpo que estimulan cada una de las células. También tenemos la vista y múltiples figuras en donde se entrena la percepción tanto de los colores como de la forma, como el desplazamiento, la tridimensión del objeto que estamos viendo. Y tenemos el gusto, que para él pues tenemos 6 sabores diferentes en la naturaleza, capaces de entrenar nuestras papilas gustativas y mantener un equilibrio en el organismo. Estos 6 sabores son el salado, el dulce, el ácido, el amargo, el astringente y el picante. Cuando encontramos un equilibrio entre estos sabores, buscamos un equilibrio también en nuestro cuerpo y un estímulo de cada uno de los órganos o de los sistemas que componen el cuerpo humano. Como habíamos dicho, esto se maneja o se controla en el cuerpo humano a través del sistema nervioso periférico. Observemos aquí cómo los vasos sanguíneos y los diferentes tejidos, como la piel, se integran a las células nerviosas y así de esta forma llevan la información al comando central o cerebro o sistema nervioso central. A través de la circulación pasan absolutamente todos los nutrientes. La circulación se divide en 2 partes, la arterial y la venosa. A través del sistema arterial pasa la respiración, el oxígeno que va a utilizar las células, pasan todos los nutrientes que van a utilizar las células hasta llegar a la célula en sí, y estas, después el desecho, lo eliminan al espacio intersticial, eliminándolo a través del sistema venoso, que va a ser llevado hacia los filtros, que son 3. Entonces tenemos los pulmones, el hígado y los riñones. Como observamos acá, lo que está en rojo son las arterias y lo que está en azul son las venas. Entonces las arterias llevan absolutamente todos los nutrientes, como vemos, el oxígeno, las grasas, todo lo que necesitan las células para vivir, para desdoblarse y producir energía. Pero estas sustancias también van a eliminar desechos como el dióxido de carbono, como el colesterol, el ácido úrico, el dióxido de carbono, que si se demora mucho en la eliminación, se van a ir acidificando y generando en el entorno de cada una de las células demasiada acidificación, deteriorando el entorno de la célula. Valga la redundancia. Entonces tenemos el sistema respiratorio, que es uno de los filtros principales del cuerpo y que hay que cuidar haciendo ejercicios de respiración. Esto nos ayuda a eliminar absolutamente todo el dióxido de carbono que tiene el organismo. El dióxido de carbono es el resultante de la quema de energía, es decir, de la glucosa. Cuando se transforma la glucosa en las células, se produce agua y se produce dióxido de carbono. Entre otras cosas, también se produce energía, etcétera, etcétera. Pero el dióxido de carbono se elimina a través de los pulmones
si no hay una buena eliminación, se genera en su acumulación una acidificación y se conoce como el ácido carbónico. Entonces esto va a deteriorar mucho las células y ya lo vamos a ver por qué. El hígado también es otro gran sistema de eliminación de desechos, es otro filtro. Lo que no va a utilizar el organismo lo elimina y lo que lo va a utilizar lo vuelve y lo retoma. Allí se produce la bilis, que es una sal que al mezclarse con el alimento que viene del estómago, muy ácido por el ácido clorhídrico, lo neutraliza, permitiendo pasar al intestino delgado y absorber todos los nutrientes para ser almacenado en el hígado. Tenemos también otro filtro muy importante que es el riñón, los riñones. Estos filtros, lo mismo, retoman lo que el organismo necesita de nuevo y lo que no lo necesita lo va eliminando. Ahora, ¿qué tamaño tienen nuestros pulmones? ¿Qué tamaño tiene nuestro hígado? ¿Qué tamaño tiene los pulmones? Da Vinci había dicho que la indicación es la mano. Entonces, dos puños, forman un pulmón. Un riñón es del tamaño de un puño y el hígado es del tamaño de 2 puños de forma transversa. Entonces, imagínense el tamaño. Normalmente en una persona de tamaño promedio, estamos hablando de 1,60 m de estatura, más o menos circulan 5 litros de sangre por minuto. Si tenemos una circulación de 5 litros de sangre por minuto, decimos más o menos que en una hora va a estar circulando 300 litros de sangre. Y en un día estará circulando más de 7 toneladas de sangre. Entonces imagínense la cantidad de sangre que se va a filtrar en 24 horas, imagínense el tamaño que tiene cada uno de nuestros filtros. Por eso es muy importante cuidarlos y estar pendiente de su buen funcionamiento sin maltratarlos mucho, sin maltratarlos pues. El doctor Rekebeck habló de que si no se elimina los desechos del organismo a través de los filtros, vamos a morir envenenados en nuestro propio excremento, en el excremento de nuestras células. O sea, las células van a morir intoxicadas por su propio excremento. Entonces, cuando se acumulan estas toxinas en el espacio intersticial, o sea, entre célula y célula, se acidifica de tal forma que las células no tienen una muy buena nutrición y generan que el desecho sea tóxico, y es cuando ocurren problemas grandes. Hemos tenido deportistas que en pleno campo de entrenamiento o en plena actividad mueren, muerte súbita. Y esta muerte súbita después, en estudios posteriores, nos damos cuenta que es por una acidosis metabólica. Es decir, alrededor de las células había acumulado tanto desecho que no permitía que las células se alimentaran, se nutrieran, respiraran, y esto hacía un choque metabólico. Por esto fallecían. Aún siguen falleciendo porque aún este manejo no es cotidiano, o sea, no es costumbre. Por eso este tipo de programas para educarlo y que sepan de qué se trata este problema. Como las células están intoxicándose porque no hay una buena filtración, como la imagen de abajo inferior, vemos cómo se deteriora la célula. Esto es basado en una conferencia del doctor Martin Bosch, que habla mucho de la acidificación del organismo por acumulación de desechos. Entonces tenemos que a las células, como están en un medio ácido, le quedan 2 caminos. Uno, morir, y el otro, defenderse para poder sobrevivir. Si la célula muere, entonces tenemos problemas grandes. A nivel cerebral, en la sustancia negra podemos tener el deterioro de las células generando el Parkinson, las esclerosis, el Alzheimer, por deterioro de las células porque están permanentemente en un medio ácido. Es decir, si ustedes tienen una red de cables y le colocan ácido encima, se derrite el protector del cable, va a generar un cortocircuito y la información no va a llegar. Esto es lo que pasa en este tipo de patologías.
no va a llegar la información o llega incompleta y por eso se da el problema pues, las patologías, las enfermedades clásicas como el Alzheimer, como el Parkinson, como la esclerosis, etc. En la esclerosis, el cable que comunica donde se recoge la información hasta donde se lleva la información, que es el cerebro, se deteriora. Entonces allí tenemos las esclerosis como la esclerosis múltiple, la lateral amiotrófica, etcétera, etcétera. No hace mucho tiempo tuvimos una cantidad de gente a través de las redes sociales echándose un baldado de agua con hielo en pos de recoger ayuda para la investigación y el tratamiento de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, ELA. También se acumulan las células muertas y son encapsuladas por otras células para que no se disemine y no termine de lesionar todos los sistemas que conforman el organismo. Este tipo de lesiones encapsuladas se llaman fibromas. Entonces tenemos el fibroma mamario, tenemos el fibroma prostático, el fibroma pulmonar, el fibroma hepático, el fibroma renal. Todos los tipos de fibroma es característico de la acidificación y de la muerte de alguna de las células y por eso se encapsulan para prevenir la diseminación. Cuando las células intentan sobrevivir, entonces pues recordemos un poco que nuestro organismo el 70% es líquido. Entonces la célula como tal trata de retener líquido para poder alcalinizar su entorno. Al retener líquido, entonces se hinchan, se dematizan, se ponen más grandes. Entonces las personas comienzan a hacer edemas y aumentan de peso. Entonces algunas personas consumen mucho líquido y dicen, pero en lugar del líquido ayudarme a bajar de peso, lo que está haciendo es engordarme, me está haciendo subir de peso. Claro, está reteniendo líquido. Puede ser porque su organismo está muy acidificado. También para poderse defender, como vimos antes, igual que pasa en el estómago, que pasa el alimento combinado con el ácido clorhídrico y se combina con las sales biliares, aquí toma sales en el interior del organismo, pero las sales ya no van a ser tomadas de la bilis, sino de las sales que conforman los huesos, las sales de hidroxiapatita y otras sustancias más. Entonces empieza a descalcificarse el hueso y tenemos la osteoporosis, tenemos las artritis, las artrosis, porque el organismo deja que se descomponga un poco el hueso para tratar de llevarlo, porque prima el equilibrio. Entonces, en este equilibrio comienzan a aparecer este tipo de patologías, como la osteoporosis. También ese ácido trata de tirar la basura por donde mejor pueda. La ventana de nuestro cuerpo, de nuestros sistemas, es la piel. Entonces, al botar el ácido a través de la piel, tenemos el acné en los adolescentes. Una persona muy desorganizada son los adolescentes, casi no consumen líquido, casi no se alimentan muy bien, tienen una cantidad de inconvenientes en su parte nutricional. También tenemos las aftas o los famosos sapitos que salen en la boca, que es un signo de acidificación. La elevación del ácido úrico, las camisas manchadas, el sudor excesivo, tenemos la psoriasis, la rosácea, la rosácea no, es un problema diferente, pero también los eczemas cutáneos, incluso las úlceras gástricas, por exceso de ácido y ayuda a quemar los tejidos. Entonces, quienes componen la piel, las células que componen la piel se van desorganizando y van generando algunos tipos de enfermedades. También para poder sobrevivir a la célula no le queda otro camino que mutar. Y una mutación es una neoplasia o cáncer. Se está defendiendo. Y la célula sigue su producción celular, pero protegiéndose del medio ácido. Entonces, como se está protegiendo del medio ácido, muta. Y es lo que conocemos como cáncer. Entonces, dependiendo del sitio donde esté el desorden celular, protegiéndose de ese medio ácido, empieza la proliferación de las células mutadas y son las células cancerígenas. Por esta razón, queridos amigos, en la alcalinización del organismo se debe utilizar muchas sustancias. Ustedes a través de internet pueden mirar las dietas alcalinas. Hay que tener cuidado, no quiere decir que se deba suspender algunas cosas que acidifican. Es importante
sobre todo para personas muy jóvenes, el consumo de proteína animal, porque está produciendo aminoácidos y tejido muscular. No solamente esto, sino también los granos producen una cantidad de nutrientes, pero el grano debe saberse preparar. Muchas veces los granos se dejan en agua, pero no precisamente para que ablanden. Nuestras abuelas lo dejaban en agua sin tener el concepto, pero estaban generando el proceso inicial de germinación. Entonces, ese proceso de germinación hacía que se proliferaran células madre de origen vegetal y después se cocinaba generando la fijación de las proteínas y ya le echaban los siguientes ingredientes, mejorando el sabor para que fuese más agradable en su consumo. Pero el objetivo de dejar un grano en agua, más que ablandarlo, es estimular el proceso de germinación para la producción de células madre de origen vegetal. Esto tiene gran potencial nutricional, pero en consumo masivo genera acidificación en el organismo. Tiene todos los nutrientes necesarios para poder generar aminoácidos esenciales y para producir tejido muscular hasta más o menos los 25 años. De ahí en adelante ya no se genera más músculo, sino que lo que existe va creciendo o disminuye su tamaño. Espero que haya quedado claro este concepto. De todas formas, quien quiera repetir este programa lo puede hacer a través de nuestro canal Hogar TV Channel en YouTube. Y bueno, se despide de ustedes Hernán Velandia para una próxima oportunidad.